Cris y compañeras y compañeros. Creo que por ahí conozco a algunas y tal vez si las pudiera ver, tal vez sí las identifico, tal vez a otra gente no. Bueno, mucho gusto. En primer lugar, yo me siento muy honrada y muy contenta de estar en este espacio con ustedes, en esta modalidad que cada vez se instaura más y realmente agradezco que ustedes saquen un ratito de su tiempo, me imagino que de descanso, de familia, de ocio, no sé, pues para compartir conmigo sobre este tema. Y muchas gracias a la asociación de verdad por tomarme en cuenta. Creo que desde allá hace algunos años que vengo trabajando sobre este tema. Eh, Cada vez me convenzo más de la importancia, como decía Cris, no solamente para las personas con las que trabajamos, sino también para nosotros y nosotras mismas como seres humanos, ¿verdad? Entonces, muy complacida de estar por acá. Antes de iniciar con la presentación, yo quisiera saber, cuando ustedes vieron el tema, si les motivó algo, les generó alguna curiosidad, qué se imaginan de qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la empatía y por qué están acá? Si unas dos o tres personas que me quisieran comentar, pueden abrir el micrófono y les pediría que lo hagan. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, Cari, buenas noches. En realidad, a mí me pareció desde que vi que nos pasaron el link, bueno, la invitación me pareció, me dio mucha curiosidad porque como es un tema nuevo, todo lo de la pandemia y lo que estamos viviendo, esto de la empatía y tratar de manejar la ansiedad de las personas, tal vez que uno tiene a cargo, la propia, ¿verdad? Porque para poder manejar la de otras personas debe manejar la propia. Entonces, eso, bueno, me parece un tema súper importante de tocar y qué estrategias o qué forma o qué es apropiado, cómo hablar o temas trillados que para uno es cansado todos los días, digamos, hablar de lo mismo y todo, cómo manejar este tipo de cosas. Entonces, yo tengo la perspectiva que son como estrategias o formas de manejo, ¿verdad? Esta sensación de estrés, de ansiedad que se manejan tanto nosotros, ¿verdad? Como el profesional, como personas que tenemos a cargo, que estamos compañeros de trabajo. Muchas gracias, Mari. Espero poder cumplir con esas expectativas. Yo ahorita les voy a contar. Muy bien. Gracias, Cari. ¿Alguien más que quisiera compartir qué expectativas tiene, si le llama la atención el tema y por qué? No nos hemos quedado congelados, aquí estamos. Ajá, ¿Puedo hablar? claro. Bueno, yo soy Iliana Chavarría y realmente esta nueva normalidad, ¿verdad? Que de normalidad no tiene nada, ha sido no tanto una pandemia, sino un cambio en todo el quehacer familiar, personal, laboral, comunal. Ha sido un cambio para todos y cada uno de los aspectos del diario vivir. Y creo también que aparte de la parte laboral se ha unido la parte personal, ¿verdad? Y esto ha incrementado muchísimo el agotamiento mental, el agotamiento físico, el agotamiento emocional de todos y cada una de las personas. Y bueno, yo hoy lo comprobé con el famoso temblor de hoy, que sin embargo, ¿verdad? Siempre se ha presentado una histeria con los temblores. Yo hoy sentí como que la gente necesitaba como un toquecito para explotar, ¿verdad? Y vi una reacción un poco eh, más aumentada, ¿verdad? De la histeria colectiva, ¿verdad?
como que necesitaban algo para gritar y para sacar sus frustraciones, sus miedos. Y bueno, la charla creo que además de que nos va a servir para el resto, saber manejar el resto del personal, pues yo creo que en lo propio es para saber cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros o cómo estamos reaccionando cada uno de nosotros en esta nueva normalidad y evaluarnos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, sí, famoso temblor. Yo me sentí toda insensible porque estaba hablando con una compañera y yo seguí porque no le tengo miedo. Después dije, ay, no, me faltó empatía, justamente. Bueno, este tema de la empatía como una categoría grande, muy grande, central y demás, es un tema que se viene discutiendo ya desde hace algunos años, desde hace algunas décadas, sobre todo el ejercicio de la empatía como una habilidad terapéutica, pero también se empieza a colocar en otras profesiones que no son del área psicosocial, ¿verdad? En la parte médica, en enfermería, en nutrición, en farmacia, sobre todo para personas que trabajan en centros de salud y que atienden a personas con algunas enfermedades o algunas condiciones de salud más o menos complicadas en otras. Luego, entonces hemos trabajado este tema de la empatía como un todo, ¿verdad? Pero luego también lo empezamos a vincular con el tema de la empatía como una estrategia para prevención del burnout, ¿verdad? Del síndrome del quemado o del trabajador quemado o agotado, que también vamos a hablar de esto hoy, porque contrario a lo que se cree, ¿verdad? Que cuando se desarrolla mucha empatía hay mucho más riesgo del burnout. Más bien, si entendemos bien la empatía, vamos a desarrollarlo como un mecanismo de prevención, ¿verdad? Entonces, esto es un poco como la apuesta inicialmente con este tema. Pero además, en este contexto, le añadimos este ingrediente que estaban mencionando actualmente, del cual nadie escapa, ¿verdad? Del tema de la situación sanitaria, de la crisis sanitaria a nivel mundial, lo impredecible, lo pareciera incontrolable, la vulnerabilidad de las personas, no solamente de los pacientes y de las pacientes, sino la nuestra, la propia, compañeros y compañeras de trabajo. Entonces realmente nos viene a poner, yo diría, como la vida de cabeza y al mismo tiempo el personal de salud les pone la vida de cabeza, les pone su vida laboral de cabeza y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Y hay que seguir tratando de hacerlo mejor. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacer y cómo hacer? Entonces, es un reto bastante grande para este ratito, pero al menos mi intención es poder abarcar algunos contenidos y como señalaba Mariana también, algunas estrategias de qué hacer. Realmente me voy a anticipar un poco, pero en este contexto actual nadie tiene la fórmula secreta, ¿verdad? Nadie sabe con certeza qué se debe hacer, cómo se deben de tratar las situaciones, qué podemos hacer con la nuestra, pero sí sabemos que algo hay que hacer, ¿verdad? Porque definitivamente estamos en una situación de alta vulnerabilidad, ustedes como personal de salud y como persona también. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Quienes me conocen ya saben que yo soy trabajadora social, entonces ni modo, soy así como un poco bombeta. En algún momento les voy a pedir que me ayuden con algunas reflexiones y por favor siéntanse en libertad de ir poniendo todos los comentarios, preguntas, inquietudes en el chat, que espero que los podamos ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a iniciar. Este tema yo empiezo a conocerlo hace algunos años, después de que tengo la posibilidad de ir con una beca del CENDID justamente a un curso en México sobre humanización de los servicios de salud. Y pues me encantó, me pareció fascinante y lo he seguido estudiando y siguiendo porque realmente me parece como un pilar, ¿verdad? Un pilar en la atención que hacemos y también en la vida propia. Entonces esta presentación se ha basado principalmente en este autor que se llama José Carlos Bermejo y ustedes lo pueden encontrar en redes, en YouTube, en artículos, libros, ¿verdad? Es un hombre religioso en primer lugar, con unas formaciones, es filósofo, es terapeuta, es psicólogo,
ha hecho mucho coaching, ha hecho cuidados paliativos. Bueno, entonces tiene un centro de atención a personas en condición de enfermedad terminal en España, que ha roto realmente la manera en concebir ese tipo de servicios, ¿verdad? Desde su decoración e infraestructura, por ejemplo, es un centro de salud que no parece centro de salud, ¿verdad? Tiene una decoración como colonial, las puertas de las habitaciones tienen teja, etcétera. Y para el personal de salud, por ejemplo, hay sala de juegos, las zonas están súper adaptadas para procurar la risa, el compañerismo, hay sesiones de terapia también, etcétera, ¿verdad? Y casualmente este señor hace un par de meses estuvo con una afectación bastante importante al contraer el coronavirus. Y entonces también ha escrito todavía muchísimo más desde su experiencia como paciente. Entonces, si les interesa, ahí les dejo, ahí está la fuente, y si no, ahora se las comparto también en el chat por si les interesa como ampliar en este conocimiento. Bueno, entonces vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? Por el tema de la empatía. Antes de eso, yo quisiera preguntarles y que lo vayamos a ir reflexionando. Cuando pensamos en la empatía, pensamos en que es un tema racional, es decir, ¿verdad? De pensamiento, de cognición, que se planifica, que se planea, digámoslo así de alguna manera, o es emocional, es decir, es como una habilidad emocional, parte de la inteligencia emocional de una persona, es parte como de una aptitud, de una característica de una persona, ¿verdad? Ustedes han escuchado que a veces dicen, uy, esta persona es como muy sensible, es como muy sensible ante las situaciones de otras personas, es muy empática, ¿verdad? Entonces, si alguna o alguno me quisiera decir qué piensa, si es una actitud racional o emocional, ¿qué se imaginan? ¿Alguna persona por ahí? Cari, hola, es Hola, Álvaro. hola Álvaro. ¿Cómo vas por la vida? ¿Bien y vos? Bien, gracias. Qué difícil, ¿verdad? Porque yo realmente no me sé la definición como tal, pero yo pensaría que podría ser como tal vez una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Porque yo siento que la persona tiene que tener como una capacidad de saber expresarse, de saber entender, ¿verdad? Pero también saber hasta qué punto poder llegar con una persona. En el sentido de que uno tal vez no traiga naturalmente ser una persona empática con el resto de las personas, pero también siento que uno puede llevar como preparaciones para llegar a ser empático, pero como decís vos, tal vez de una forma racional como para no entrar directamente en un tema muy personal con la otra persona. Eso es lo que yo pensaría, ¿verdad? Claramente usted es la experta y usted me va a corregir 400 cosas ya, pero eso es lo que pienso en esos momentos. No, Álvaro, no, no te voy a corregir 400 cosas más. Te voy a decir que efectivamente vamos a ver que un poco tiene que ver más bien con la personalidad de cada quien, ¿verdad? Que contrario a lo que la gente cree que es como un don, ¿verdad? Con el que se nace, un tipo de personalidad que es como más accesible, más sensible, más amigable, no tiene nada que ver con la empatía. Eso tiene que ver con la simpatía. Y sí tiene que ver, obviamente, con una disposición racional, cognitiva, un acto consciente de disponerse hacia la empatía, pero que también se vinculan las emociones y los afectos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una interacción con otra persona desde la empatía, colocamos de por medio afectos, sensaciones, emociones, ¿verdad? Cosas que como que se nos mueven aquí adentro y que efectivamente también vamos a reconocer para la prevención del burnout cómo hay que distanciarse un poco a nivel emocional, porque tampoco funciona el sobreinvolucramiento, ¿verdad? El sentir lo que sienten las otras personas, el vivir, ¿verdad? Como si lo estuviera viviendo yo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es posible sentir empatía en cualquier circunstancia? ¿O hay situaciones o personas que nos imposibilitan ser empáticos o empáticas? ¿Ustedes qué creerían? ¿Alguna persona que diga,
Bueno, realmente yo para este tema o para esta persona que hizo esta cosa, que tiene este comportamiento, que tiene esta realidad, no puedo desarrollar empatía o sí es posible en cualquier circunstancia ser empático. ¿Qué piensan? Si alguien comenta en el chat, entonces sé que también la compañera por ahí lee los comentarios por si no quieren abrir el micrófono. ¿Qué piensan? ¿Puede ser universal en cualquier circunstancia o hay circunstancias o personas que imposibilitan esto? Yo siento que tal vez uno no puede ser empático en todos los temas, ¿verdad? Yo siento que también uno tiene una cierta afinidad por una serie o una gama de población en concreto, pero pienso que cuando uno siente que tal vez no es la persona tal vez idónea para manejar un tema, manejar una persona o una circunstancia en particular, pero definitivamente no tenés otra, ¿verdad? Alternativa que tratarlo. Yo siento que uno tiene que tener como esa capacidad de bloqueo, ¿verdad? De lo que uno sienta hacia esa persona y tal vez hacerse una pregunta muy, muy concreta, ¿verdad? Que a mí en lo personal me ha funcionado. ¿Qué realmente es lo que a esa persona le ha sucedido o le está sucediendo que la hace actuar tal vez de esa forma y qué es lo que necesitaría para poder solucionar ese problema? Entonces Sí. yo pienso que tal vez uno no va a ser empático con todos los temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, te lo digo así con toda sinceridad, yo y los adolescentes no tenemos eh, un, un conecte, ¿verdad? Como lo puedo tener con el adulto mayor. Y en mi caso, he atendido pacientes de 14 años, 15 años, y de entrada yo ya voy cerrado en que no lo voy a soportar porque ya no hay forma en que yo pueda manejar a un adolescente. Pero con el adulto mayor tengo toda la paciencia del mundo para poder tratar de solventar el problema que esa persona está teniendo. Pero yo creo que uno debería tener como una capacidad por lo menos mínima, ¿verdad? De poder manejar ciertas circunstancias en ciertos temas específicos. Ujú. Bueno, muy bien, un piso mínimo de tolerancia, ¿verdad? Efectivamente, la empatía, desde donde la conocemos, uno pensaría que no puede ser empático con cualquier circunstancia y cualquier situación, porque acaso que son billetes de 50,000 pesos para caerle bien a cualquier persona, ¿verdad? Pero como lo vamos a conocer en esta charla, en realidad sí, sí podemos ser empáticos o empáticas en cualquier circunstancia con esta clave que Álvaro nos compartía. ¿Qué pasa en la vida, en las circunstancias, en la forma de pensar, de ver el mundo, en la historia de vida, etcétera, por esta persona para que esto sea así? Cuando hacemos este ejercicio, sí desarrollamos la empatía. Entonces, la empatía la podemos desarrollar siempre, con cualquier persona, incluida las que nos caen mal, ¿verdad? Incluida la que tenemos poca tolerancia, incluida los comportamientos que no aceptamos, que no estamos de acuerdo. Porque vamos a ver que la empatía no es simpatía, ni es aceptación absoluta, ¿verdad? La empatía tiene que ver con otra acción que vamos a ver. Muy bien. Siguiente pregunta. La habilidad empática, bueno, eso ya lo hablamos, es innata si forma parte de la personalidad de cada quien o si es aprendida, como lo veíamos anteriormente, en realidad es aprendida. Y de hecho la aprendemos muy poco. De hecho, cuesta mucho encontrarnos empáticos y empáticas de manera natural. Eso no funciona así. Y en esta sociedad que además, ¿verdad? Nos educa muy poco en temas de inteligencia emocional, que niega mucho las emociones y los sentimientos, que es más individualista, es mucho menos frecuente encontrar la empatía. Entonces la empatía no es un rasgo de personalidad, sino que es una habilidad que se desarrolla. Siguiente pregunta. Si personalmente enfrentamos una situación similar a la que vive la persona con la que estamos trabajando, ¿esto propicia o impide la actitud empática? ¿La potencia o la limita? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que está viviendo violencia y yo la estoy viviendo o la viví y es una experiencia muy dolorosa para mí, o cualquier situación que sea semejante, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea un elemento que favorece o que limita la empatía? ¿Alguna persona que me conteste por ahí?
Hola. Hola, bueno, bueno. Pienso que es como el dicho de que hay que ponerse en los zapatos del prójimo para saber dónde le chima. Eh, y si uno se coloca en esos zapatos, creo que puede ser más empático porque tiene la perspectiva de lo que esa persona puede estar, o por lo menos una media idea de la que la persona puede estar viviendo y de por qué se está comportando de esta forma o de otra forma. Creo que sí, que el hecho de que uno pueda estar consciente de cómo está esa persona viviendo esa realidad puede ser que uno tenga mayor empatía. Ok, encontré esto. Se metió Siri por ahí. Muy bien, ¿había alguien por ahí también que quería decir algo? Día Tam- Stephanie. Bueno. Hola, buenas noches. Yo soy María Fernanda Murillo. Y nos dice así Stephanie Angulo que cuando lo vivimos nos potencia la empatía hacia la otra persona. También, sí, el usuario como iPhone y como Mari iPhone dice que también favorecen. Y bueno, desde mi punto de vista, también yo creo que podría favorecer la empatía el hecho de que nosotros vivamos una circunstancia, por ejemplo, se me ocurre la muerte de algún familiar. Cuando una persona ha pasado por una experiencia así de muerte, ¿verdad? Alguien, o alguien muy cercano, un amigo, yo creo que facilita el hecho de más o menos imaginarse cómo se pueda sentir la otra persona si uno ya lo vivió, a cuando tal vez a uno por, por dicha no le haya pasado, ¿verdad? Que no se le haya muerto ninguna persona cercana. Entonces, yo sí creo que cuando uno vive alguna situación similar, sí favorece la actitud empática, definitivamente. Muy bien. Sí, ustedes tienen una voz diferente a trabajo social. Cuando yo he hecho esa pregunta en trabajo social, la gente dice, no, porque entonces uno coloca la situación de uno en la vida de esa persona y habla desde el ombligo, ¿verdad? Y en realidad ni una ni la otra, ¿verdad? El haber experimentado una situación similar efectivamente nos permite, como ustedes decían, tener una sintonía mayor, ¿verdad? Con esa circunstancia, pero esto lo podemos hacer si nosotras y nosotros estamos sanos en esa circunstancia, ¿verdad? Si la situación está todavía en proceso de elaboración, de sufrimiento, nos remueve mucho las propias emociones y sentimientos, hay que tomar distancia, porque entonces efectivamente podríamos caer en el riesgo de, primero, tener una afectación emocional o psicológica propia, ¿verdad? Y somos personas y nos merecemos estar bien. Y en segundo lugar, ¿verdad? De hablar desde el ombligo hacia la otra persona. Yo siempre cuento que yo fui a un proceso de terapia cuando me estaba divorciando, ya hace mucho tiempo de eso. Y la primera terapeuta que yo fui, yo le estaba contando la historia y algo le resonó en la historia a ella y me dijo como, ¿y qué tenía que hacer su marido haciendo no sé qué? Pero fúrica, ¿verdad? Y claro, yo sentí como, qué dicha, me está dando la razón, pero después dije, bueno, esto no funciona porque realmente ella me lo dijo desde sus afectos, ¿verdad? Desde sus sentimientos y desde su realidad probablemente, y entonces eso no iba a funcionar. Entonces también, si nosotras y nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles o similares a las que estamos trabajando, sí es una gran herramienta. De hecho, José Carlos Bermejo habla del sanador herido, ¿verdad? Que fue en algún momento herido y que ahora es sanador, ¿verdad? Desde su posición religiosa. Pero, como les decía, eso sí, teniéndola elaborada. Si la tenemos muy viva, si está muy reciente, si estamos atravesando por ese proceso, hay que tener muchas alertas, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, y ya por ahí la doctora también nos hablaba de esto, ¿verdad? De esta famosa frase de la empatía que dice, ser empático es ponerse en los zapatos de la otra persona. Esta frase la entendemos en su sentido metafórico, por supuesto, pero realmente deberíamos como de modificarla, porque nos tendríamos que cuestionar si realmente podemos ponernos en los zapatos de la otra persona, e incluso yo diría si queremos, ¿verdad?
yo quisiera como vivir esas circunstancias, atravesar ese dolor, vivir la misma situación para poder entenderlo. Entonces vamos a ver de que la empatía no necesita ponerse en los zapatos del otro, uno como profesional. Porque si hacemos eso, ¿verdad? Yo sigo insistiendo, yo sé que es una metáfora, pero si hacemos esto de, ¿verdad? Colocarnos, proyectarnos, meternos, ¿verdad? Sintonizar demasiado a nivel emocional, sí podríamos estar en un riesgo de desarrollar el síndrome del burnout, porque es como hacer propia la situación ajena, ¿verdad? Como tratar como de imaginarse, y si fuera mi mamá, y si fuera yo la que estuviera pasando ese problema, y qué angustia, yo imaginarme que a un hijo mío le pase esto, ya ahí empezamos a perder energía vital de nuestra psique, de nuestras emociones, que nos van a ir desgastando. Entonces, la empatía no necesita ponerse en los zapatos de la otra persona, al contrario de lo que hemos pensado. La empatía necesita otras actitudes que las vamos a ver. Entonces, primero que todo, ya como mencionaba anteriormente, vamos a reconocer qué no es empatía. La empatía no es simpatía, ¿verdad? Yo no necesito que algo me cause ternura, emoción, aceptación o que comprenda esas circunstancias o esa población para poder desarrollar empatía. Si no, entonces solamente podríamos trabajar con las poblaciones que más nos gustan o que más nos sentimos cercanas y cercanos, ¿verdad? Ahora que Álvaro contaba de su realidad, yo pensaba todo lo contrario, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para las personas adultas mayores, tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder empatizar, por ejemplo. Pero entonces, afortunadamente, no tiene que ver con que nos caiga bien o mal la persona, nos genere más ternura o más afecto. Incluso, porque ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿verdad? En la atención muchas veces uno encuentra personas con comportamientos súper, no sé, que no los aprobamos, ¿verdad? Comportamientos, no sé, de una persona violenta, de alguien que ha ejercido un daño a otra persona, de una persona súper, no sé, egoísta, no, tantas situaciones y cómo ser empáticos en esas circunstancias. Bueno, vamos a verlo porque además, como dice ahí, la empatía no significa estar de acuerdo. Yo no necesito estar de acuerdo ni con la manera de pensar de esa persona, ni con sus comportamientos, ni con sus interacciones para ser empático. Por el contrario, muchas veces estoy en desacuerdo y sí desarrollo la empatía. Por ejemplo, una persona violenta, una persona que ejerce violencia contra otra persona, jamás yo voy a estar de acuerdo con ese comportamiento. Y no lo necesito estar porque la empatía no significa aprobación, ¿verdad? No significa dar la razón, no significa estar de acuerdo con esa persona, porque entonces solo podríamos ser empáticas y empáticos de con quienes están del lado bueno de la acera, ¿verdad? Podríamos decir. Tampoco la empatía es proyección, como ya lo veíamos anteriormente. No significa que yo en esa circunstancia sentiría tal cosa. Eso más bien nos aleja de una actitud empática, ¿verdad? La proyección es poner en el otro o en la otra mis propias emociones, vivencias, temores, pensamientos, etc. Entonces, no es proyección y ya lo veíamos que entonces tampoco es un rasgo de personalidad. Entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Desde su etiología vamos a entender que viene de esta voz griega que significa sentirse en o sentirse dentro. Vean que usa el verbo sentir, no dice vivir, no dice ponerse en dentro, no dice estar ahí, sino que nos habla de un componente afectivo en donde yo voy a poner como en sintonía ese sentimiento con la otra persona como dentro. Vamos a ver. Eh, Dice José Carlos Bermejo que es la capacidad de percibir el mundo interior de la otra persona, integrado por significados personales y privados, como si fuera el propio, pero sin perder nunca ese como si fuera el propio. ¿Qué significa esto? Que la empatía, entonces vamos a entender qué estará pensando o hacer el ejercicio de intentar pensar qué estará viviendo, qué estará sintiendo, por qué le significa esto, cuáles son las situaciones que han llevado a que esté viviendo esta situación, etcétera, para en esa comprensión de ese mundo interno, entonces decir, claro, esto le genera sufrimiento porque, o esto le genera enojo porque, o le genera temor, etcétera, como si yo me viera en ese reflejo, pero no Karina, ni cada una y cada uno de ustedes,
sino como si estuviéramos ahí conociendo ese mundo. Voy a poner un ejemplo que casi siempre se lo pongo a las estudiantes también. Yo trabajé muchos años en el programa de atención de VIH en el San Juan de Dios y recuerdo un señor que venía de Playa Zancudo, de recién diagnóstico. El señor ya había pasado por la atención médica y creo que lo estaba atendiendo yo, creo que todavía no lo había atendido farmacia. Ese día lo íbamos a atender varias personas para tratar de aprovechar el viaje. El señor vivía de manera como muy ermitaña, en un ranchito, sin electricidad, vivía de la pesca, etc. El señor no tenía televisor, por supuesto, ni redes sociales, ni nada de esas cosas. Entonces, cuando estábamos hablando del VIH, en un momento como a los 10 minutos de estar hablando, me interrumpe y me dice, pero dígame una cosa, eso del VIH, ¿eso qué es? Como cuando a una, ¿verdad? Le dijeran algún diagnóstico súper extraño que lo primero que hace es meterse en Google a ver de qué se trata eso. El señor nunca había escuchado hablar del VIH. Entonces no había crisis, no habían estigmas, no habían estereotipos, no habían prejuicios, no había temor, no había ansiedad. Conocía entonces que tenía que tomar su medicamento, que podía estar bien, que iba a estar controlado, que... Entonces, todo ese mundo interior en él particularmente tenía otro significado que por lo general las personas con VIH enfrentan, ¿verdad? Que es la reacción de crisis por ese diagnóstico. Por eso es muy importante acercarse a esas percepciones que tenga la persona para entender. Ustedes podrán estar pensando, no, nosotros somos farmacéuticos o farmacéuticas, eso no nos toca. No se trata de hacer una atención psicosocial, pero se trata de hacer una lectura un poquito más profunda de las emociones y tratar de entender por qué. Ya vamos a ver cómo. Decía Carl Rogers que es entender ese cuadro de referencias interno de la otra persona con los componentes emocionales y sus significados. Y también este concepto de empatía como una acción es bien importante, porque la empatía no se refiere solamente a la interpretación de ese mundo interno, sino también a una acción. Y dice que es una acción de comprender, de ser conscientes, de ser sensibles a la experiencia de otra persona, sin que tales sentimientos, pensamientos y experiencias hayan sido completamente comunicados de manera explícita. Es decir, el Señor no tiene que decirme, no, para mí el VIH no significa nada de esto, ¿verdad? Sino que yo lo aprendo a leer a través de esa sintonía emocional, de ese ponerme como en el mismo canal de las emociones que está viviendo. Y dice también Carl Rogers, o decía, que también son procesos psicológicos que hacen que una persona tenga sentimientos más congruentes con la situación de la otra persona que con la suya. Esta definición a mí me parece maravillosa porque ya nos hace un reflejo por ahí, Carl Rogers, de cómo cuando estamos en una interacción y nos disponemos hacia la empatía, no tenemos nada que ver nosotros. No son nuestros sentimientos, son los sentimientos de esa persona y como yo, ¿verdad? Ustedes, quienes son un poquito más de los años 80 para abajo, recordaremos cómo sintonizábamos la radio, ¿verdad? Que había que buscar la estación y se oía raro hasta que llegábamos al punto y ahí, ¿verdad? Ahí entraba la señal perfecto. Un poco la empatía podríamos visualizarlo como ese sintonizarnos, ¿verdad? Hasta encontrar la señal perfecta de poder comprender ese mensaje, pero no es mi interpretación, perdón, mis sensaciones, mis sentimientos, sino los de la otra persona, ¿verdad? Que entonces son más congruentes, porque como lo señalaba anteriormente, la empatía es la menos común de las reacciones emocionales y que entonces nos hace ser también muy incongruentes en nuestra respuesta emocional. ¿Qué quiero decir esto? Que como no nos entrenan en estos temas, probablemente seamos todo menos empáticos y empáticas, ¿verdad? La empatía, ahorita me voy a volver a esto que les estaba diciendo, la empatía además tiene 3 dimensiones. Es cognitiva porque nos tenemos que disponer a hacer un acto racional de interpretación, de análisis, etcétera, pero también es afectiva, como veíamos al inicio, porque definitivamente se ponen en medio también nuestras sensaciones, nuestros sentimientos,
no es posible sintonizar con ese tono emocional sin que yo no sienta nada, ¿verdad? Eso es inhumano, eso sería como robotizado. Pero también tiene una dimensión conductual, ¿verdad? No es solamente lo que yo piense, lo que yo sienta, sino también cómo yo reacciono. Y de eso también nos enseñan muy poco, ¿verdad? Realmente nos tenemos muy poco entrenamiento para poder comprender y transmitir información. Entonces, aquí vamos a hablar de un elemento que se llama la respuesta empática. Yo podría estar escuchando alguna historia que alguna de ustedes o alguno de ustedes me cuente. Y la situación realmente la puedo entender en toda su dimensión, puedo entender el mundo interno de quien me la está contando, puedo entender por qué siente enojo y frustración, pero si mi reacción es esta, y la persona sigue contando y yo diga, sí, ¿verdad? Bueno. O si mi reacción es preguntar, o si mi reacción es decirle, pero no pensaste tal cosa. O decirle, tranquilo, todo va a pasar, eso es normal. Esa reacción que yo tengo, que vamos a ver que hay varias, es lo menos empática posible. Entonces, de nada sirvió que yo entendiera todo súper bien, ¿verdad? Hiciera ese acto racional, que pudiera moverme en ese tono emocional, pero si no sé reaccionar de manera empática. Entonces, para mí esto es fundamental. Y pocas veces reaccionamos de manera empática. Entonces, les voy a compartir un caso. Antes de eso, les voy a contar también que cuando fui a este curso, y este señor José Carlos Bermejo dijo que íbamos a hacer un ejercicio que es como el que voy a hacer con ustedes. Era un test para ver la respuesta empática en una. Y en el curso estaba gente de administración, abogados, médicos, nutricionistas. Yo era la única de trabajo del área como psicosocial. Creo que también había una psicóloga, si no recuerdo. Y yo dije, oye, aquí me van a dar el título de la más empática, ¿verdad? Porque yo, obvio, trabajadora social, con tantos años de trabajar, ya esto lo tengo súper desarrollado. Y bueno, cuando terminó el quiz, casi, ¿verdad? Me meto bajo la silla de la vergüenza porque realmente no tenía esa respuesta empática desarrollada. Entonces les quiero decir que es como lo menos común. Entonces el ejercicio en este momento, que ya creo que como con algunas y algunos de ustedes del Hospital San Juan de Dios lo he practicado, pero vamos a tratarlo de hacer acá. Entonces, vamos a leer este caso. Les voy a decir qué dice la señora y luego les voy a presentar unas respuestas. Ustedes van a escoger con la que más se identifiquen, no lo piensen mucho, más o menos las palabras, pero más o menos ustedes cómo se imaginarían que responderían a esta persona. Entonces el caso es de una mujer de 58 años de edad con dolores en su cuerpo que no han encontrado, de los cuales no han encontrado la causa. Y los medicamentos que está tomando no le generan el alivio esperado. Y ella nos dice lo siguiente, o les dice a ustedes lo siguiente. Tengo la impresión de que mi vida ya no tiene sentido. Tengo ganas de llorar siempre y todo me pone nerviosa. Estaré deprimida, me estaré volviendo loca. Creo que dices que no puedo ver, ¿verdad? Ok, esa es la situación. Entonces la señora tiene una enfermedad que le genera, o una situación que no se sabe qué es, que le genera muchos dolores, toma medicamentos, no le funciona y siente que está perdiendo la cabeza, que está muy nerviosa y que llora siempre. Entonces vamos a ver ustedes qué se imaginarían como posible respuesta. Yo se las voy leyendo y ustedes escojan con la que ustedes más se identifican. Está tensa, señora, y por eso la vida se le hace pesada en algunos momentos. O en estos momentos. Cuénteme, ¿cómo andan las cosas en su casa? Tranquila, usted solo está pasando por problemas de salud, pero debe de mantener la confianza. La inquieta mucho sentirse con esos dolores y no tener una respuesta. Puede que usted se lo tome todo muy en serio y que se esté haciendo más ideas de las que no son. Sería muy útil que usted pidiera a su médico que le informara mejor. Eso le ayudaría mucho.
las voy a poner otra vez. ¿Alguna persona, tal vez ahí por el chat o abren el micrófono, que digan más o menos ustedes qué creen que responderían si ustedes estuvieran en esa situación? ¿Con cuál respuesta se identificarían más? Cari, yo creo que yo le diría la 3. Tranquila, usted solo está pasando por problemas de salud, pero debe mantener la confianza. Muy bien, excelente. Ari, yo diría, la inquieta mucho sentirse con esos dolores y no tener una respuesta. Ok, Álvaro, muy bien. ¿Alguien más? Yo también me inclino por la respuesta número 3. Muy bien, tranquilo, ustedes infundirían ánimo. Por medio del chat, Stephanie Angulo nos dice que se inclina por la 3 y la 4. O sea, la de tranquila, lo del problema de salud y que si la inquieta mucho sentirse con dolores y no tener respuesta. Ok, excelente. Muy bien. Yo diría la 2. La 2, ajá. Igualmente que Mariana Delgado y Marianela Segura nos dice que la 4, la de la inquieta mucho sentirse con dolores. Excelente. Por ahí nos están diciendo que también la 4, Dixiana y Ana la 2, también la 4, por el momento. Muy bien. Todas las que respondieron las 2 las invito a estudiar y los invito a estudiar trabajo social. Es la respuesta más común en las trabajadoras y trabajadores sociales. Y como decía un paciente, por eso son unas preguntonas, ¿verdad? Porque estamos siempre tratando como de indagar más, claro, ¿verdad? Porque en esa pregunta una trata como de indagar qué hay de más, ¿verdad? Para tratarle de ayudar a esa persona. O la respuesta 3, que entonces es motivadora, es como de mantener o de infundir esperanza, ¿verdad? Que la persona no tiene. Por ahí en algún momento la 6ª podría ser, ¿verdad? Como de busquemos otra ayuda, hablemos con el médico a ver qué le dice. Qué dicha que por ahí nadie ha escogido la 5ª, ¿verdad? Que es un poco regañona, ¿verdad? Puede que usted se lo tome muy en serio y está haciendo más ideas de las que no son, que podría ser cierto, ¿verdad? Pero les voy a decir que la respuesta empática es efectivamente la número 4, ¿verdad? Le inquieta mucho sentirse con esos dolores y no tener una respuesta. Y cuando una señala esto, la gente dice, pero ¿cómo? Eso es como repetirle a la persona lo que acaba de decir, o eso es como obvio, o eso es evidente. Y efectivamente es eso, ¿verdad? La respuesta empática pasa por una validación de la emoción y del sentimiento que se hace a través de una reformulación. Y una reformulación, vamos a verlo, es devolverle a la persona eso que está diciendo. Entonces, felicidades a quienes la escogieron, ya se pueden graduar de empatía. Y vamos a ver, pero tenemos en diferentes momentos también respuestas de este tipo. Tenemos respuestas, por ejemplo, de valoración o juicio moral. Y traten de recordar si a ustedes les ha pasado que le cuentan algo a alguien, algo que, no sé, les hizo sentir mal, que los puso tristes o enojados, y que la gente le dice, pero usted no pensó que tal cosa. Pero usted no vio venir que eso podía pasar. Y usted que no, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿en qué ayuda eso, verdad? Es terrible. Mi abuelita un día que tuve, el carro se me fue cuesta abajo aquí en la casa y casi me muero del susto, lo dejé en neutro, el carro iba para abajo y la abuela toda asustada y cuando logro parar el carro me dice, pero usted no vio que el carro se le está yendo para atrás. Vean, yo casi la mato, ¿verdad? Porque yo decía, pero obvio que no, ¿verdad? Obvio que no lo vi, obvio que no lo iba a pensar. Entonces, estas respuestas de juicio moral pasan mucho gente que se cree como en alguna posición de poder. No se me ofendan los hombres, pero pasa mucho en los hombres que siempre tienen la razón, sobre todo en hombres grandes, ya adultos, cuando se lo dicen a otra persona en una posición que creen que está diferente, que ellos están por encima, ¿verdad? Se lo dice mucho la gente como con más conocimientos y estudios y demás, ¿verdad? Y que esta respuesta de valoración o de juicio moral realmente sí que nunca ha ayudado a nadie, ¿verdad? Cuando a uno le dicen esas cosas, realmente le puede hacer sentir culpable, lo puede hacer sentir desmoralizado, idiota, lo que sea, ¿verdad? Incapaz, etcétera. Entonces, de esas respuestas hay que cuidarse mucho y hay que analizarse mucho si también uno la ha dicho, ¿verdad? Puede ser que la hayamos dicho, que la hayamos utilizado y no nos hayamos dado cuenta.
Luego está la respuesta interpretativa, que esto pasa mucho también en el área psicosocial y es molestísimo, ¿verdad? Bueno, es que usted lo que le puede pasar es que usted le da demasiada importancia a sus problemas, o es que eso es porque usted ha tenido un problema con su mamá desde siempre y no lo ha resuelto, o porque esto puede ser de que venga de una situación familiar que... Entonces, la respuesta interpretativa tiene dos problemas. Uno, que puede ser que no la peguemos, ¿verdad? Y que estemos haciendo una mala interpretación y entonces ya vamos a estar deslegitimados frente a la otra persona, o la otra persona dice, ay, no había pensado en eso de la relación con mi mamá, ¿será que yo sí tengo un problema y no me he dado cuenta? O entra en angustia dependiendo de la relación de poder. Y la otra cosa es que al devolver inmediatamente la interpretación, yo corto la expresión de las emociones y de los sentimientos, porque entonces la persona se va a sentir analizada, observada, etc. Claro que hacemos interpretaciones y sobre todo en el área psicosocial tenemos que hacer interpretaciones de los sujetos, pero no en un primer momento, ¿verdad? En un primer momento, cuando la gente nos está contando cosas, hay que aguantarse esas ganas. Y a veces pasa, ¿verdad? Que uno está escuchando y uno dice, uy, pero es que claro, esto tiene que ver con aquello. Pero se tiene que aguantar en ese momento, ¿verdad? Porque voy a insistir sobre eso. Es la primera respuesta, ¿verdad? Ya luego sí podemos preguntar o interpretar. Luego tenemos la respuesta de apoyo, consuelo, quienes escogieron la 3, ¿verdad? Es muy apapachadora, es una respuesta que intenta también consolar, infundir esperanza y demás, lo cual está bien, pero muchas veces al dar esa respuesta inmediatamente, la gente también puede sentir como limitada su expresión, ¿verdad? O si incluso la emoción es, por ejemplo, de mucho enojo, sí tenemos muy mal eco cuando damos apoyo, consuelo, ¿verdad? Porque la persona está fúrica o está muy enojada y entonces cuando le decimos tranquilo, ¿verdad? Haga esto, de mantenga la esperanza, etcétera, no resuena, ¿verdad? En esas circunstancias. El apoyo consuelo sí lo tenemos que dar y hacer, pero luego también en otro momento. Luego, la actitud de las trabajadoras sociales y quienes también escogieron la pregunta, las preguntas son muy importantes, ayudan mucho a que la persona cuente más de su historia y elabore más sus emociones y haga más análisis incluso, pero no se puede convertir en que la persona nos cuente algo y automáticamente le hacemos una pregunta. Puede ser que la persona nos cuente algo, hacemos la respuesta empática, ¿verdad? Que es devolverle con un fondo emocional a esa persona y luego ahí ya sí podemos preguntar, ¿verdad? Porque si no se vuelve como un interrogatorio. Y la respuesta también de solución de problemas, que era la sexta, ¿verdad? Vea, vamos a ir a hablar con el médico para que le explique, le diga, o verdad, pasa mucho de que usted lo que tiene que hacer entonces es sacar a su hijo de su casa, o tomar esta decisión, o haga aquí o haga allá. Esta respuesta también es muy común en las trabajadoras sociales, porque nos dedicamos mucho como a eso, ¿verdad? Pero tiene una gran dificultad. Primero esto, ¿verdad? Que impide la expresión de emociones y sentimientos, y muchas veces, además, la solución de problemas la damos desde nuestra perspectiva. Claro, si yo fuera ella, termino esa relación. O si fuera él, hablo con el hijo. O si, si estuviera ahí, hago tal cosa, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota muy, muy breve. Una estudiante haciendo una simulación de intervención en crisis, estaba atendiendo un caso que era un muchacho que estaba súper enojado, ¿verdad? El tema era sobre manejo de la ira. Entonces ella tratando como de calmarlo, ¿verdad? Y como de apaciguarlo, y entonces le dice la siguiente solución de problemas. Vea, fulanito, cuando usted sienta esa ira y ese enojo, ponga música, ponga alguna música que a usted le guste. Y entonces el actor, porque se hace con actores profesionales, le responde y le dice, uy, sí, a mí me encanta la música heavy metal, con eso yo me pongo bien loco y me pongo más algo, ¿verdad? Y la estudiante hasta que se quedó así, ¿verdad? Que no sabía ni dónde meterse, porque, claro, para ella le ayuda a escuchar música, ¿verdad? A ella la tranquiliza. Pero si yo lo coloco a la otra persona, ¿verdad? Y pasa mucho que le dicen, haga tai chi o haga pinte mandalas o lo que sea. Yo qué sé si eso le va a funcionar a la persona o no. La solución del problema siempre tiene que nacer de la persona porque si no podemos equivocarnos.
Y luego, finalmente, tenemos esa respuesta empática, que como les decía anteriormente, es la menos común de las respuestas. Aunque no creamos, ¿verdad? Es como la que es menos frecuente y que sí nos podemos entrenar para poder tener. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿No? ¿Seguimos? Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué requerimos entonces para desarrollar esa respuesta empática? Necesitamos, compañeras y compañeros, trabajar mucho el ego. La primera condición para desarrollar la empatía es aprender a ponernos a nosotros mismos y a nosotras mismas en paréntesis, dice José Carlos Bermejo. ¿Qué significa ponernos en paréntesis? Que no importa lo que yo pienso de esas circunstancias, lo que yo me imagino que estuviera viviendo, lo que yo haría en esas circunstancias, no. Es que yo todo eso lo pongo como en pausa, lo pongo como en un paréntesis, porque no importa eso, lo que importa es el mundo interno de la otra persona, lo que significa para la otra persona. Eso sí es importante. Entonces, ¿qué requerimos? Compartir entonces esta emoción percibida por el otro, sintiendo con el otro, pero sin sentir lo mismo que el otro. Vean qué interesante esto como lo señala, sentir con el otro, ¿verdad? Ponerme en esa sintonía, buscar la estación, pero no tengo que atravesar el mismo dolor, no tengo que vivir el mismo sufrimiento, no me tiene que llegar a esas dimensiones, porque si yo empiezo a sentir lo que el otro siente en toda esa complejidad, puedo empezar a quemarme y a desgastarme a nivel emocional. Y pasa mucho, por ejemplo, que entonces empieza a haber un sobreinvolucramiento personal con las circunstancias, que a todas y a todos nos ha pasado, pacientes con los cuales nos identificamos, que le hacemos como algo más, ¿verdad? Yo a veces decía, bueno, voy a ver qué pueden ayudar las damas voluntarias, y la dama voluntaria era yo, ¿verdad? Sacando la billetera o pidiéndola a alguien. Esto pasa, ¿verdad? Eso es parte como de nuestra condición humana, pero tenemos que aprender a tomar un poquito de distancia, ¿verdad? En esas circunstancias. También la empatía, eso es algo muy importante, es unidireccional. Porque a veces decimos, pero esta persona y no entendió que yo estaba súper cansado y tenía un montón de trabajo y estaba loco y hay un montón de gente esperándome y no me entiende. Bueno, es que a la persona con la que estamos trabajando no le toca, ¿verdad? Ese papel de poder empatizar con nosotros. Si lo hace, perfecto, ¿verdad? Pero la empatía se ejerce de la persona profesional, la empatía terapéutica, hacia la persona usuaria. Y como les decía, es ponerse a sí mismo o a sí misma en paréntesis, como en pausa, ¿verdad? Entonces, en esto me voy a detener un segundito. ¿Cómo se hace esto? No sé si alguna o alguno de ustedes practica meditación o ha intentado practicar meditación. Cuando estamos iniciando en estas prácticas de la meditación, ¿qué pasa? Uno entra así como en un modo zen y empieza la respiración y se desconecta del mundo. ¿O qué sucede? Alguna que me cuente la experiencia. Es difícil concentrarse en no pensar en nada. Bueno, yo en particular, precisamente por este proceso de la pandemia y todos los cambios que ha sobrellevado, empecé con la meditación y muchas veces sí se logra por determinados factores tener la concentración 100% en la respiración o la técnica de meditación que estemos utilizando, pero la meditación no solamente es tener la mente en blanco, sino que entrenar a la mente para detectar que uno se está yendo y volver al punto de concentración. Es muy difícil estar totalmente con la mente en blanco porque la persona que estoy aprendiendo dice que la mente está hecha para pensar y que es muy, muy difícil que el cerebro esté totalmente en blanco, ya sea por preocupaciones, porque una mosca pasó, porque de repente me dio frío, ¿verdad? Es difícil, pero es precisamente encontrar y entrenar a la mente, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Y entrenar es como, ¿verdad? Intentarlo, intentarlo, intentarlo. De hecho, en algún momento, ¿verdad? Quienes practican más meditación dicen, no importa, si usted se acordó que no había apagado la luz y tenía que apagar la luz,
deje que ese pensamiento venga, lo identifica y lo deja ir, ¿verdad? Porque si entonces yo estoy tratando de hacer meditación y estoy pensando ahora en todo eso, ya me perdí de ese punto. Pasa lo mismo cuando estamos escuchando una historia de una persona. Es muy probable que esa vocecilla necia, ¿verdad? Me haga pensar, uy, si fuera yo, uy, no, qué difícil vivir esa circunstancia. En ese momento, hacer una identificación de que, hey, no, no, no soy yo, es otra vez en esa persona, eso es el primer paso para construir una actitud empática. Porque si yo estoy escuchando, pero en mi mente estoy pensando en mis rollos, en mis cosas, estoy distraída, estoy pensando en otra cosa, ya perdí esa capacidad de ponerme en sintonía, ¿verdad? Entonces, cada vez que esto nos pasa y estamos escuchando a una persona y queramos como, ¿verdad? El ego nos hace pensar de que es nuestra situación, decir, no, pero es lo que significa para esa persona. Pasa mucho con las situaciones que no nos generan simpatía, que más bien nos generan antipatía, ¿verdad? Entonces la persona me está contando y, ay, yo recuerdo un señor que qué difícil, de verdad. Era un señor violento, no va a ser larga la historia, y entonces él decía, y usted sabe que Ercilda, la esposa, y no quiere tener relaciones sexuales conmigo, no sé qué. Y yo sentía, ¿verdad? Que una cosa como que me subía y me bajaba, y yo sé, pero no soy yo, ¿verdad? No, es él lo que para él significa esa frustración y porque no lo comparto, no lo justifico, no acepto esa conducta, pero sí entiendo por qué para él es un problema esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo a ponerme a mí mismo o a mí misma en paréntesis, empiezo a ganar posibilidad de ser empática. Para esto el mindfulness ayuda muchísimo, ¿verdad? Que es como tener una atención consciente en la otra persona para poder desarrollar esta empatía. Eso también implica esto, ¿verdad? También yo, si fuera tú identificándome con esa otra persona y estuviera en tu situación, me identifico con el problema, sentiría esto. Si yo también fuera un hombre que pienso que mi esposa tiene que pensar en mí, satisfacerme y estar a mi complacencia, también yo pensaría que estuviera muy frustrado, etcétera. No estoy diciendo, tiene razón, ¿verdad? Sino que estoy entendiendo de dónde viene lo que Álvaro nos decía al inicio, ¿verdad? Puedo comprender, hacer ese ejercicio de entender ese mundo interno de esta persona. Y como les decía, entonces es una actitud traducida en habilidades, empleada con acierto, facilita el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre personas. Porque entonces la empatía no solo nos va a servir en el trabajo, sino también en relaciones humanas, en nuestra familia, en pareja, en amigos o en amigas, en compañeros y compañeras de trabajo, porque si también nos ponemos un poco en este modo, aprendemos a tener unas relaciones interpersonales muchísimo más sanas, ¿verdad? Esto es súper importante. Muy bien. Ahora sí, hablemos un poco del síndrome del burnout. Este síndrome del burnout, bueno, es lo que conocemos también como síndrome de desgaste por compasión o por empatía, es un síndrome que se empezó a estudiar o a documentar a partir de los años 70 y que la primera autora nos habla, el primer autor, perdón, nos habla de que es una sensación de fracaso y una existencia agotada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales y fuerza espiritual del trabajador. Esa fue la primera conceptualización que se hizo, sin embargo, bueno, por dicha, como todo, también fue bastante cuestionada, porque en este escenario lo que ponían era como a la persona trabajadora que no podía enfrentar con sus propios recursos esa circunstancia. Esa circunstancia de exigencia o de condiciones de sobrecarga, etcétera, ¿verdad? Que sí tiene que ver, pero por dicha el concepto se ha hecho más amplio para también considerar algunas circunstancias del entorno. El burnout también nos habla de algunos síntomas que son el cansancio emocional, ¿verdad? Que se puede manifestar, por ejemplo, en desesperanza, en angustia, en enojo, en frustración, ¿verdad? La despersonalización,
que es como que yo empiezo a ser indiferente, como que ya incluso las circunstancias que yo observo, veo, no me sorprenden, trato a la persona no como si fuera una persona, sino como una circunstancia más, un caso más, incluso como pasa mucho con personal de salud o terapeutas que atienden muchísimo, por ejemplo, personas con situaciones de violencia muy complejas, ¿verdad? Y empiezan como en esta actitud de despersonalización y entonces atienden a la persona y luego como si nada, ¿verdad? No le genera nada a nivel emocional. Y también una sensación de falta de logros personales en el trabajo. Eso fue ya después una crítica que se hizo en los años 80. Ya en una época más reciente también ya se ha visto que es un fenómeno multidimensional y multicausal que está constituido, entre varias cosas, por un nivel de cansancio psicológico y emocional, el cual muchas veces incluso no es percibido por la persona, sino que otras personas lo ven. Si la persona sí tiene un grado de autoconciencia emocional mayor, sí se da cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces no lo ven y sí lo ven las personas que están alrededor. Puede ser también una actitud de mucho cinismo, sarcasmo y de esta despersonalización, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa o de protección. Pueden haber sentimientos de inefectividad, o sea que lo que hago ya no tiene sentido, para qué, o no funciona, ¿verdad? ¿Verdad? Y que además siento que no tengo ningún logro personal. ¿Tengo que tener todos estos síntomas para tener algunos indicadores del burnout? No, ¿verdad? Ya sabemos que cuando hay un síndrome nos habla de ciertas características que podría tener en mayor o menor grado, pero no significa que tenga que tener todo. Además hay grados, ¿verdad? Hay personas que pueden estar iniciando o hay gente que ya puede estar eh, como muy avanzado en este síndrome del burnout. Para esto hay escalas, hay test, ¿verdad? Que se hacen y que se hacen por medio de un profesional. Y además algo muy importante es que el burnout siempre se puede revertir, ¿verdad? Si se detectan etapas más tempranas, es más posible que se puedan hacer cosas para su reversión. Y ya en casos muchísimo más complejos se requieren de medidas más extremas, como por ejemplo un cambio de procesos de trabajo, de población, a veces hasta de lugar de trabajo, para mejorar. Pero no es que una vez que una persona ya está quemada, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Es como si se le fuera la cosa eléctrica, ya no funciona, hay que botarlo. No, ¿verdad? Siempre se pueden hacer cosas para revertir y mejorar estas circunstancias. Y no veo lo que dice ahí porque me está estorbando la barrita que puse y no me acuerdo qué puse. ¿Qué dice? Porfa, alguien que me lo lea. De las emociones, pensamientos, ¿qué dice? Sentimientos, actitudes, ajá, Ajá. y cogniciones. Gracias, claro, tiene que ver con esos tres elementos, lo que la persona siente, cómo se siente, lo que la persona piensa de su entorno, de las personas con las que trabaja, de sí mismo, etcétera, y por supuesto de algunas acciones que pueda tomar que reflejen como ese estado de... Yo les hoy ando demasiado anecdótica, perdón, pero bueno, a veces ayuda. Yo recuerdo en un momento, y eso que no tenía tantísimos años de trabajar, en un momento de mi vida profesional que pasamos una visita, nosotras pasábamos una visita interdisciplinaria en pacientes hospitalizados y había un muchacho que había reingresado por un abandono de tratamiento antirretroviral y cuando pasamos por la visita yo empecé y lo regañé y lo regañé y lo regañé y le dije que cómo era posible y que no, si no había pensado y que no, ya él había pasado por ese proceso y que no iba a hacer, bueno, de todo lo que no hay que hacer, lo hice. Y cuando terminamos la visita, una amiga, la médica de familia, se quedó hablando conmigo y me hizo el reflejo, me dice, yo nunca la había visto tan enojada con un paciente como hoy, usted se le fue la mano, lo regañó horrible, lo ridiculizó frente a todo el equipo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y en ese momento yo dije, claro, además de que estaba viviendo una situación de muchísimo estrés porque estaba terminando la maestría y estaba trabajando tiempo y medio y demás, estaba ya un poco agotada de algunas condiciones laborales. Y bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de irme 6 meses para otro lugar, a trabajar en otro lugar, y bueno, ya luego volví porque me encantaba.
Pero este reflejo a mí me ayudó montones porque yo no me vi en esa posición, yo ni me di cuenta de que hice eso. Para mí yo hice una súper confrontación, pero en realidad ese sentimiento, ¿verdad? O estas emociones de enojo, de frustración y volcárselo a la persona indicaba de que a mí me estaba pasando algo, ¿verdad? Entonces esto es alertas que tenemos que estar siempre como muy conscientes. Ahora, no con esto quiero decir que entonces siempre tengamos que estar bien, que si algún día yo perdí la paciencia ya estoy quemada. No, por supuesto que no, ¿verdad? Hay circunstancias y condiciones que nos hacen perder la paciencia. Pero si ya se convierte en una constante, si además nada me satisface en el trabajo, si además yo he perdido la esperanza, si digo como para qué, si esto es lo mismo, si además yo recibo, digamos, algunas agresiones del entorno, de condiciones laborales, control excesivo, hay una situación, por ejemplo, de acoso laboral, bueno, y ahorita vamos a hablar de las circunstancias actuales que son bien complejas. Si además yo estoy con toda esta mezcla, ojo, ¿verdad? Alertas. Ojalá que tuviéramos esta amiga o este amigo que también nos pueda hacer como reflejo de cómo es nuestro patrón de comportamiento e incluso se ha cambiado, ¿verdad? Que muchas veces dice, y esa persona era tan sensible, tan comprometida, tan motivada y ahora es como un ogro, ¿verdad? O ahora no le importa nada. Antes daba la milla extra y ahora se volvió, ¿verdad? De que si tiene cita lo atiendo y nada más, por ejemplo. Si ya se empieza a colocar como un patrón muy repetitivo, cuidado, ¿verdad? Hay que revisar esas alertas. Y ese síndrome del burnout se ha estudiado muchísimo, por supuesto, que en el personal de salud. ¿Por qué? Porque obviamente al estar ustedes y muchas personas atendiendo personas con situaciones de salud y de enfermedad, muchas veces muy complejas, muy dolorosas, muy desesperantes y desesperanzadoras, algunas de ellas, nos coloca frente a la propia vulnerabilidad de la vida. Y esto es mucho de lo que está pasando con la situación de pandemia. Yo creo que esta pandemia, esto es una impresión personal, nos hizo recordar, perdón la expresión, a huevo, ¿verdad? De manera abrupta, que la vida es frágil, que la vida es vulnerable y que no podemos tener control de casi nada. Porque veníamos en un momento histórico con muchísimos avances en la ciencia, en la tecnología, los procedimientos, la medicación, el conocimiento, la socialización del conocimiento, y a pesar de que había muchas enfermedades, o existen, perdón, muchas enfermedades, por ejemplo, de las cuales no hay cura, no hay tratamiento, sí se avanzaba mucho en los tipos de respuesta, por lo menos para ofrecerle cuidados paliativos, una dignidad al proceso de morir, etcétera, pero creíamos que teníamos todo bajo control. Y el COVID-19 realmente nos ha hecho pensar de que no, ¿verdad? Y ustedes lo saben mejor que yo, que un día se conoce una cosa y otros días sale otro estudio que dice otra, y sobre los medicamentos unos que parecen funcionar y luego ya se dice que no y que son otros o que no hay conocimiento. Esta característica de incertidumbre y de vulnerabilidad, por supuesto que pone de cabeza a cualquier persona. Y aceptar el que no podemos tener control de casi nada es muy difícil. Y es muy difícil en la posmodernidad y es muy difícil en el mundo occidental porque estábamos acostumbrados y acostumbradas a creer que sí, ¿verdad? Y el personal de salud a creer que sabía todo o que sabía mucho, que sabían de muchos elementos, ¿verdad? Y no, y de verdad es ponernos de frente a pensar, no es así, ¿verdad? Esta es la condición humana de la inesperabilidad de los eventos y de la propia vulnerabilidad. Al mismo tiempo, por supuesto que nos enfrentamos o se enfrentan ustedes como personal de salud al sufrimiento humano, al dolor humano, y esto realmente desgasta, esto realmente el observarlo, el vivirlo, el sentirlo e incluso el acompañar a personas, familias, pacientes en un momento de mucho sufrimiento también hace que tengamos una pérdida, ¿verdad? Porque nos vinculamos con esas personas que estamos atendiendo. Y por supuesto también el personal de salud también se enfrenta, como si fuera poco todo lo anterior, a condiciones institucionales, culturales y del momento histórico que agregan muchas veces más presión. Por ejemplo, la presión mediática,
como se ve ahora el personal de salud, algunos como héroes, algunos como amenaza, ¿verdad? Si usted va vestido como de que trabaja en el hospital, lo pueden ver raro porque usted puede ser un agente infeccioso, o cómo la caja no ha podido atender a tanta gente, o qué pasa que en la farmacia no es posible que los medicamentos que me den sean estos, o que no funcione, ¿verdad? La expectativa de la sociedad, de la cultura sobre cómo tendría que ser el personal de salud. O sea, como si no, como les decía, como si no fuera poco, ¿verdad? Todo este escenario de enfrentarse a la vulnerabilidad de la vida y de la muerte y del sufrimiento humano, además las condiciones institucionales, por ejemplo, la caja, bueno, yo voy a decir esto porque ya me salí una muy, entonces ya no me pueden hacer nada, no mentira, pero realmente yo sí percibía como un grado de control, pero no fue hasta que me fui de la caja que lo pude identificar con muchísima más claridad, de incluso como algunas lógicas que se establecen como administrativas, pero no son más que control y que a veces no tienen mayor sentido. Realmente esto, por ejemplo, carga mucho a la gente porque entonces nos sentimos constantemente observados, evaluados, con temor, tengo que producir, tengo que atender, la consulta me bajó, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Eso desgasta montones y eso es terrible, ¿verdad? Y sí, no, pensé que alguien por ahí hablando. Ok, y como les decía, bueno, en esa situación del COVID actualmente, como les comentaba al inicio de la sesión, ¿quién puede tener certeza de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Difícilmente nadie, ¿verdad? O sea, estamos estrenándonos en este tipo de circunstancias de maneras muy particulares y que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, pero no tenemos ni siquiera certeza de qué es la mejor manera de proceder. Sin embargo, alguna de la literatura sí nos habla de posibilidades. Ahorita me voy a devolver sobre esto. Nos habla de algunas estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Esto es un término muy utilizado en psicología y que es el afrontamiento es la puesta en práctica de esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes para para manejar demandas externas o internas que el sujeto evalúa como excesivas y desbordantes en comparación a sus recursos, mientras que las estrategias son las pautas o comportamientos que el sujeto despliega de acuerdo con los recursos que el medio social y cultural le ofrecen. Esas estrategias de afrontamiento, todas y todos tenemos las propias, a veces desarrollamos unas más que otras, a veces nos hacemos los locos, a veces mantenemos la esperanza, a veces nos ponemos combativos, a veces peleamos y hacemos que traten de cambiar las cosas o buscamos una solución. ¿De qué depende mucho esto? De la personalidad, por supuesto, de la circunstancia que esté viviendo y de las energías que tenga para poder tomar una u otra estrategia de afrontamiento. Y hay estrategias activas que son cognitivas, de pensamiento, conductuales, ¿verdad? En nuestra manera de comportarnos y también afectivas que tienen que ver con la regulación emocional. Una circunstancia que yo viví a nivel laboral, que yo estaba percibiendo una situación de acoso laboral, me fui para donde un abogado, ¿verdad? Laboral, ¿verdad? Que a ver cómo yo recababa las pruebas para si tenía que hacer la denuncia, hacerlo. Y vean, me dio el mejor consejo, le pagué para que me diera el mejor consejo que pude haber recibido. Y me dice, bueno, efectivamente, pareciera, tenga cuidado, recupere las pruebas, pero hágase un favor. Váyase si puede, pida unos días de vacaciones o el fin de semana, váyase y se desconecta, si le gusta la playa, la montaña, váyase a algún lugar tranquilo y filtre los comentarios de la gente que está a su alrededor. Deje de comer carbón de gente que le está echando carbón. Aléjese de la gente que la incita, ¿verdad?, a llenarse como de más ideas y emociones en este momento porque es lo que usted menos necesita. Usted necesita tener claridad mental para saber enfrentar esta situación, que sí pareciera una situación de acoso, pero usted necesita no estar carboneada.
y realmente para mí fue como el mejor consejo que me pudieron dar en ese momento, como una estrategia de afrontamiento, ese distanciamiento de gente, ¿verdad? Que le encanta, ¿verdad? Y ojalá como vaya usted y denuncie y haga usted y vio qué barbaridad, pero esa persona no hace nada, pero que usted se ponga como de carne de cañón, ¿verdad? Pasa mucho. Entonces, esas estrategias de afrontamiento en este momento, vean que son muchísimas las que describe la literatura, pueden ser más o menos utilizadas en este contexto. Por supuesto que la solución de problemas es cuando el problema tenga una solución y hay que tomar una decisión para solucionarlo, pero hay algunas que pese a que el COVID en particular tenemos muy poco control, como lo decía anteriormente, sí podemos utilizar. Por ejemplo, el apoyo social. El apoyo social resulta vital y el apoyo social no significa que alguien me vaya a resolver la vida o a quitar esas emociones, este miedo. Significa que como entre pares incluso yo puedo tener una válvula de escape y hablar de lo que me está pasando. En este contexto, algo que yo he observado mucho es que hay a veces posiciones como un poco mesiánicas o como de superhéroes, ¿verdad? De que entonces, no, yo me mantengo optimista al pie de lucha y hago, y ¿verdad? Yo creo, y eso está muy bien, pero a veces también deberíamos darnos permiso de mostrarnos vulnerables, ¿verdad? De decir, no, hombre, estoy ando agobadísimo, esto pasó, me siento así de esta manera. Y el apoyo social es buscar o tener la posibilidad de hablar con alguien de lo que yo siento, sin que ese alguien, como les decía, me tenga que dar un consejo, me tenga que resolver la vida. Y ustedes dirán, pero es que yo no quiero agotar a la gente, en mi casa, en mi familia, mis amigos. Por supuesto, no queremos hacer esto, pero hablar de lo que sentimos no significa agotar a la gente que nos quiere, significa darnos permiso de decir. La espera, por ejemplo, pasa mucho cuando nos queremos como anticipar y tomar acciones muy, muy rápido, que tendríamos como que tomar una pausa, una pauta. Las autoras sobre las cuales me basé para esas estrategias hablan de religión, pero yo diría que de espiritualidad, que es un recurso súper importante que todas las personas deberíamos de considerar, sea a través de la práctica de una religión o de estrategias que nos permitan como encontrar serenidad, como la contemplación, el tener contacto con la naturaleza, la respiración, etcétera. Cualquiera de las formas que sea del trabajo de lo espiritual. Incluso vean que aquí habla un poco de la evitación emocional, que es como tomar un poquito como de distancia, de anestesia, lo cual es necesario. En esta época, por ejemplo, se vale muchas veces pasar algunos días, yo sé que para ustedes tal vez sea un poco más difícil, pero sin que yo tenga que escuchar las noticias, la conferencia de prensa, porque quiero tomar un poco de distancia, porque me quiero desintoxicar. Y no significa que con eso entonces viva como si nada estuviera pasando. No implica eso. Pero tengo derecho a evitar, incluso, ¿verdad? En el chat de la familia, de un grupo de amigos, que ahí siempre hay alguien que está hablando de los casos, de los muertos, de esto, del otro, de salirme de ahí o de no ver el chat. Tengo que tener la libertad de tomar ese tipo de estrategias para mejorar mi salud mental. Así como también una reevaluación positiva. En algún momento yo he hablado de esto con algunas colegas y compañeras del área psicosocial y hemos hablado de cómo se aborda esto en el personal de salud. Decíamos, realmente es bien complejo porque no está basado en una distorsión, no es algo que la gente está sobredimensionando, es que realmente está pasando y la única alternativa que pudiéramos hacer realmente es atrevernos a pasarlo con todo el sufrimiento, el dolor y demás, pero de la manera más sana. No sé si me estoy dando a entender. Y la manera más sana es hablando de lo que sentimos, expresando lo que sentimos, tomando las estrategias necesarias, evitando en algunos momentos, tomando por supuesto estrategias como de autocuidado, que cada quien conocerá las que le funcionan más, pero es inevitable el estrés en este momento y la exposición, por ejemplo, a un síndrome del burnout. Y para esto, entonces ustedes van a decir, de Karina, entonces, ¿y la charla para qué? No nos va a decir cómo evitar. Bueno, es que es una tarea muy propia
pero que yo sí tengo que reconocerme mucho cuáles son mis síntomas y qué puedo hacer y qué estrategias de enfrentamiento puedo hacer en este momento. Me voy a devolver entonces rápidamente a un concepto, también ya no solamente hablando de la pandemia, sino también en otros espacios, porque no solamente existe el COVID, que es un concepto que también deberíamos aprender a poner en práctica, que se llama la empatía. La empatía significa la capacidad de manejar la propia vulnerabilidad, el impacto que la experiencia, ¿verdad?, el atender esta población, esta situación tiene sobre mí, pues sobre mi propia historia y sobre la propia vulnerabilidad, pero me vuelvo a poner en mi lugar. Es decir, que si yo estoy atendiendo estas circunstancias, si estoy trabajando con gente con alguna enfermedad, por ejemplo, terminal, y esto, ¿verdad?, me coloca en una vulnerabilidad, tiene un impacto sobre mí, ¿verdad? Yo puedo estar en sintonía con esas emociones, pero cuando termino la intervención, hago un ejercicio racional de decir, ok, pero esta es mi vida, ¿verdad? Esta es mi realidad. Yo no estoy enfrentando esto. Alguna gente podría decir, pero eso es como muy egoísta. No, no lo es. Eso es, bueno, además de que el egoísmo no tiene mucho de malo como la gente cree, pero es un acto de volverse a poner en el lugar, de decir, bueno, pero esta es mi realidad. Pasa mucho cuando trabajamos con poblaciones muy excluidas, muy vulnerables, en pobreza, etcétera, que nos duele montones y uno dice, bueno, pero ¿cómo vive esta gente? Y se queda como con ese sinsabor, esa angustia, etcétera, pero luego tenemos que hacer un ejercicio consciente y racional de decir, pero esta es mi realidad. Y no decir, ah, bueno, y como yo tengo casa y que comer, todo bien, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, no significa como esa comparación odiosa, pero sí significa decir, yo, esto es lo que yo estoy viviendo, esta sí es mi realidad, porque yo no puedo resolver esa otra situación de esa persona, lo más que puedo hacer es movilizar los recursos que pueda, pero tengo que volver a mi propio lugar. Y la empatía entonces sí se convierte en una herramienta fundamental para prevenir el síndrome del burnout, que es que ya que yo tuve como esa experiencia cercana, afectiva, racional, etcétera, a la hora de tratar con esa persona, cuando yo termine yo tengo, ¿verdad? Como que volver, igual que cuando termino la meditación, ¿verdad? Que ya abro los ojos y veo el entorno y hace calor y me picó el zancudo, lo que sea, tengo que volver a esa realidad, porque el volverme a colocar ahí, entonces sí me genera una posibilidad de cuidarme más y de cuidar mi salud mental en ese sentido. Muy bien, creo que por ahí era la presentación que les traía y pues obviamente quisiera abrir un espacio pues para escucharles, por si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues aquí estoy. John Fernández nos pregunta que si existe algún tipo de puntos claves, signos y o manifestaciones a los que debemos estar atentos para detectar posibles casos de burnout y tal vez algunos elementos claves que nos ayuden a detectar los posibles casos. Eso es fundamental. Primero que todo, esto requiere, si yo quiero como reconocer en mí mismo o en mí misma, ¿verdad? Si estoy en riesgo o estoy iniciando o ya tengo un síndrome del burnout más desarrollado, un nivel de autoconocimiento a nivel emocional. Porque si yo, a ver, esto que he hecho toda la sesión, ¿verdad? Decir bromas y de ser así, esa soy yo, ¿verdad, Karina? Pero si yo empiezo a sentir que siempre ando malhumorada, pesada, cansada, y digo, algo me está pasando, ¿verdad? Yo puedo empezar a identificar los cambios en mí. O antes yo era mucho más preocupada por el trabajo, por la gente, ahora me importa menos, ¿verdad? Este tipo de alteraciones en los patrones de interacción con otras personas es un elemento clave para empezar a distinguir el burnout. Luego, los niveles de despersonalización, ¿verdad? Ustedes han visto también, por ejemplo, la gente que trabaja en la morgue y que hace estas autopsias, Dios mío, se me está olvidando el lenguaje hospitalario, como también, ¿verdad? Están trabajando ahí con un cadáver y tal vez una muerte muy traumática y están comiéndose algo, ¿verdad? Y logran como esa capacidad de estar haciendo su trabajo y, ¿verdad? Y que otra persona en cualquier otro momento diría, jamás puedo comer de ver eso. Pasa mucho también
a nivel emocional. Cuando yo empiezo a despersonalizarme y puedo escuchar situaciones muy terribles, muy, que generan como mucho impacto, y a mí es como que me estuvieran contando que hoy llovió, por ejemplo, yo ya estoy empezando a despersonalizarme. O un cinismo muy marcado, todo se toma con humor. El humor es un mecanismo protector muy importante, pero cuando se convierte en la única manera de enfrentamiento, por ejemplo, pasa mucho. Otro síntoma o un indicador muy constante es la pérdida de valor o como una pérdida en la autopercepción como persona y como trabajadora, ¿verdad? Ya para qué, yo ya no soy lo mismo, no, nada me sale bien, yo ya no logro hacer estas cosas, ¿verdad? Adversión contra el trabajo también, por ejemplo, ya no quiero ir, no siento motivación, no encuentro ningún sentido, ¿para qué hacerlo? ¿Verdad? Son indicadores a nivel afectivo, a nivel de pensamiento y a nivel también de interacción. Puede ser que entonces yo también me convertí en el amargado de la oficina, ya nadie me quiere hablar porque hoy no solo habla como de problemas, ¿verdad? Son como indicadores de cambio, de que antes era de una manera y ahora estoy enfrentando otras reacciones muy diferentes, pero ni siquiera porque lo haga intencionalmente, ¿verdad? Sino que se generan ya como una respuesta ante ese estímulo. Para esto hay toda una valoración, ¿verdad? Con algunos instrumentos que están súper documentados y que no en todas las personas se expresa de igual manera. Pero si uno ya va viendo algunos cambios o alguien se los hace ver como me pasó a mí, hay que buscar ayuda. Definitivamente hay que buscar ayuda y muchas veces hablar de lo que nos pasa, este apoyo social empieza a modificar o a mejorar muchos de los síntomas, más otras cosas que haya que hacer, por supuesto. Excelente. Marta nos dice que hasta dónde se puede permitir que una persona exprese su sentir o sus experiencias. Una persona que estamos atendiendo, me imagino. Vamos a ver, tal vez Marta que nos explique un poquito más en el chat sobre la pregunta. Sí. Sí. Sí, esta es una pregunta muy importante porque también hay una máxima. Gracias por esa pregunta. Una nunca debe de abrir una puerta de algo que no puede contener, ¿verdad? Si yo estoy en una intervención y digamos que yo fuera farmacéutica y yo no voy a decir, uy, a mí me suena esto como una situación de violencia, voy a entrar aquí a ver qué me cuenta. Porque yo no tengo las herramientas, ni las capacidades, ni la posibilidad de dar contención, y eso es un problema ético. Incluso las que trabajamos en el área psicosocial, esa es una máxima. Si usted está haciendo una valoración sobre algo y emerge, ¿verdad? Algo, hay que darle contención, pero usted no se pone como a escarbarle en la vida de la gente. Ahora, si usted, por su forma de ser, por su actitud, por su empatía, genera este vínculo con las personas, es muy probable que la gente le cuente cosas, ¿verdad? Es muy probable que la gente le hable de lo que le está pasando, de lo que le está sintiendo, y ahí si hay un deber ético, vean, ustedes no se sientan en la obligación de darles terapia, ni darles consejo, ni de resolver. Lo único es escuchar y validar. Bueno, claro, en una circunstancia de estas es lógico sentirse así. Y está recibiendo ayuda, ¿le gustaría que contactemos a alguien? Eso bastaría, por ejemplo, para un personal de salud como profesionales en farmacia. Y pasaba mucho, ¿verdad? Mis compañeras queridas y compañeros de la clínica de VIH, que muchas veces nos llamaban y decían, y aquí se puso a llorar y me contó tal cosa y no sé qué hacer. Excelente, ¿verdad? Eso significó que la persona confió en usted y le contó cosas significativas que le estaban pasando. Entonces, si la persona lo hace, permítaselo. Valide esas emociones y esos sentimientos y derive al profesional correspondiente. Ok, perfecto. También MR dice, ¿cómo aprender a diferenciar situaciones en las que solo debemos dar una respuesta empática? ¿Y en qué momentos sí podemos ofrecer ayuda o soluciones si está a nuestro alcance? Sin cargarse emocionalmente, más que nada cuando tenemos personas a cargo. Uy, me encanta esa pregunta. Ok, Marta dice que gracias a la respuesta anterior. Me encanta esa pregunta porque a veces hay como
como una carga de ver, ¿y entonces ahora qué hago, verdad? ¿Y cómo lo resuelvo? Muy fácil. Realmente uno en cualquier circunstancia, sea profesional en área psicosocial o no, personal de salud, nunca debería dar una ayuda o una posible solución de un problema a algo que no le han pedido. Un consejo, por ejemplo. Muy diferente es que cuando una a nivel profesional, ¿verdad?, está atendiendo y le dice, bueno, en esa circunstancia, ¿qué se le ocurre que pudiéramos hacer? ¿Y qué le parece intentar tal cosa? Por ejemplo, es una cosa más directiva. Pero nunca, nunca deberíamos decir, bueno, usted mejor vaya de aquí y saliendo de aquí usted eh, termine con su pareja, porque eso no le está haciendo nada bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, nunca que nos hayan pedido un consejo, no lo den a nadie, ni a un familiar, ni a un amigo, etcétera, hasta que esa persona nos diga, pues, ¿usted qué hago? ¿Usted qué haría? Ah, bueno, me está preguntando, yo le voy a decir, ¿verdad? Y si somos a nivel profesional y no tengo la respuesta, decirle, bueno, realmente no sé, pero busquemos ayuda en alguien que nos pueda orientar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el consejo que no se ha pedido, ¿verdad? Es realmente muy inoportuno muchas veces. Muchas veces podemos dar un consejo poco acertado, poco conveniente. Entonces, vean, de verdad, no hay mejor ayuda en momentos, por ejemplo, de una crisis, de que alguien esté contándonos el sufrimiento, el dolor, etcétera, que hacer una escucha activa. No hay mejor respuesta que esa. Hay que abandonar, ¿verdad? Muchas veces esta respuesta de solución, eso a veces actitudes maternalistas o paternalistas, ¿verdad? O mesiánicas que adoptamos, y esas prácticas hay que abandonarlas. Piensen en su propia experiencia. Cuando ustedes han pasado alguna situación difícil y hablan con alguien que les escucha, que no los juzga, que, ¿verdad?, le dice, uy, sí, claro que es lógico que te sientas así. ¿Qué siente uno? Realmente siente mucho alivio, siente comprensión, siente apapacho. Y cuando uno le cuenta a alguien algo y le dice qué tiene que hacer o lo culpa o etcétera, uno en verdad se queda como con esa insatisfacción o con algunos sentimientos también como encontrados. El rol profesional en los servicios de salud, por supuesto que tiene que ver con orientar o a veces ofrecer algunas soluciones que estén vinculadas con, ¿verdad? No sé, estoy pensando en el caso de ustedes como farmacéuticos, que bueno, podríamos decir, bueno, para esa situación, por ejemplo, vamos a tomar estos recursos de las alarmas o de apuntar esto, de pedirle a alguien que nos ayude con la medicación. Eso es diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando de una situación donde la persona expresa su propia vulnerabilidad en ese momento no necesitamos dar ningún consejo. El consejo podrá darse después cuando la persona haya trabajado esas emociones y esos sentimientos. Otra pregunta, bueno, ya como a nivel personal, ¿cuál es el mejor como approaching, por decirlo así, a alguna persona que uno está detectando que tiene ese burnout, como para decírselo, como usted nos mencionó, que le dijeron sobre el abordaje de algún paciente, es mejor no decirles específicamente, hey, veo que tenés ciertos síntomas de burnout, o ¿por qué no probas a hacer tal cosa? ¿Y qué estás haciendo los fines de semana o en tu tiempo libre? ¿Por qué no salís a pasear? ¿Verdad? También me imagino que depende mucho de la relación que uno tenga con la persona y la cercanía, pero ¿cuál sería el mejor abordaje, tal vez? Le enseña una foto así con un fueguillo y le dice que está quemando, no, mentira. Sí, efectivamente tiene que ver mucho con el vínculo, ¿verdad? A ver, tiene que ver mucho con el vínculo, con la confianza que yo tenga con esa persona y como esa persona yo le pueda hacer algún señalamiento, pero también tiene que ver mucho con el estadio del burnout en el que esté esa persona, ¿verdad? Y la sintomatología que tenga. Por ejemplo, si es una persona que está súper enojada, apática, desesperanzada, que no cree en nada, es un terreno muy difícil en el que usted, por más empatía que utilice, si le va a hacer un reflejo, la persona probablemente no se lo toma bien. Entonces hay que medir como esas cosas, pero la mejor estrategia es preguntarle a la persona cómo está. Mira, hace rato quería hablar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís en el trabajo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que ahí, ¿verdad? Yo podría hacerle alguna devolución.
me preocupa, estoy preocupada, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un apoyo? ¿Verdad? Pero más que entrarle con un reflejo, ¿verdad? Podríamos entrar utilizando la empatía y poderle preguntar. Yo sí no recomiendo que esto, cada vez que veamos, ¿verdad? Esta persona está con con esos síntomas de una vez, porque probablemente eh, no haya tan buena receptividad del comentario por el mismo síndrome del burnout, ¿verdad? Por el mismo desgaste, la persona no se va a decir, uy, mira, si yo estaba en esta condición. Probablemente haya una reacción como a la defensiva. Entonces, yo apostaría más porque si yo tengo un vínculo con esa persona, una cercanía o alguna relación de confianza, entrar por abrir un espacio para que esta persona pueda hablar. Y ahí sí, entonces yo podría devolverle algunas cosas. Cuando vos empezaste aquí hace algún tiempo, eras una persona súper comprometida y siempre tratabas como de inventar algo, de hacer algo. Ahora te importan las cosas muy poco, por ejemplo. Pero una vez que haya abierto como la posibilidad de preguntarle qué le pasa. Ah, ok, perfecto. Ay, perdón, olvidé algo. Otro indicador muy frecuente, muy frecuente, son las constantes incapacidades del personal de salud. Es un indicador muy frecuente, sea realmente por una situación física, que probablemente sea psicosomática, ¿verdad? O incapacidad mucho por psiquiatría, etcétera, ¿verdad? Donde la persona o está somatizando estos síntomas que tiene, o realmente no quiere ir a trabajar o está desmotivadísima. Las incapacidades es un elemento así como de los indicadores más tangibles y más evidentes, y que era una persona que no, que antes, ¿verdad? Pocas veces se enfermaba o le pasaba algo y ahora es una constante, ¿verdad? Incapacidad de 3 días, colitis, gastritis, de tensión muscular, migrañas, problemas gastrointestinales, etcétera, es otro de los indicadores más evidentes. Ok, perfecto. Y tenemos esta última pregunta para ir cerrando, que dice de Natalia Sancho: ¿qué podemos hacer cuando más bien somos excesivamente empáticos y nos cuesta más bien disociarnos de las emociones de los demás? Ah, muy bien. Sí, en realidad nadie es, vamos a ver, que alguien sea muy empático nunca va a ser un problema tal cual. El problema es cuando somos excesivamente sensibles, o nos ponemos como muy simpatizantes de la situación, nos sobreinvolucramos. Entonces, en esos casos lo que hay que aprender es a tomar distancia, a volver a la empatía, porque yo necesito entender, primero, que estoy en un espacio laboral, que tengo una relación profesional y laboral con la persona que yo estoy atendiendo, que no es mi mamá, no es mi amigo, no es alguien cercano a mí, sino que es una persona usuaria de un servicio de salud, y que yo no me puedo mover únicamente desde la afectividad y sintiendo, ¿verdad? Y compasión, etcétera. Necesito como ubicarme en esa relación profesional. Y sí es difícil porque hay muchas personas que son muy sensibles, ¿verdad? Ante el sufrimiento, el dolor, y les conmueve mucho, y eso sí es un rasgo de personalidad. Les recomiendo mucho buscar sobre el mindfulness, ¿verdad? Esta capacidad de tener una conciencia, una presencia consciente en ese momento, intencionada, etcétera, me ayuda a ubicarme en ese rol profesional. Una estudiante me hizo esa pregunta, estábamos empezando a hacer las simulaciones que se hacen en una cámara de GESEL, como les contaba, con actores y demás, y me dice, profe, es que yo no sé qué voy a hacer porque yo observo eso y me dan ganas de llorar. Yo siento ganas, cada vez que escucho a alguien con algún sufrimiento, yo siento un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar. Entonces le recomendé que buscara mucho sobre el mindfulness y aprendí algunas estrategias, por ejemplo, de respiración en ese momento, de centrar la atención en esa otra persona, de hacer esa separación, de decir, esa es una persona que está bien, pero no soy yo, no es mi realidad, que suena como un poco raro, pero es una cosa súper importante, tanto para uno como profesional, como para la persona que está atendiendo. Porque además, si yo estoy atendiendo y estoy, ¿verdad? Y se me quiebra la voz y lloro con esa persona, también voy a tener un problema en la atención que no va a ser de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, hay también estrategias de entrenamiento. Si uno es como un poquito, como que les diría, como más sensible, ¿verdad? Como más suavecito en ese sentido, el mindfulness
funciona súper bien para aprender a tener mayor conciencia sobre esos elementos. ¿Cuánto he hablado? ¡Qué barbaridad! Perfecto, Cari, muchísimas gracias. Realmente muy provechosa toda la explicación, ¿verdad? De las dos partes, tanto la empatía como el burnout y sobre todo las estrategias, ¿verdad? Yo creo que nos llevamos bastantes estrategias de cómo afrontar el burnout, también cómo ser más empáticos. Le agradecemos muchísimo su anuencia a darnos esta conferencia. Y bueno, y esperamos que muy pronto nos acompañe nuevamente con otro tema. Yo sé que gustó bastante entre todos y bueno, y estamos en contacto siempre con la asociación. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Efectivamente, creo que valdría la pena también como pensar algunos talleres, ¿verdad? Más de talleres de aplicación de estrategias, porque esto uno lo lee y como que lo puede entender, pero también tiene que desarrollar algunas habilidades. Pero decirles que para mí ha sido como todo un gusto. Ustedes son un gremio que yo quiero montones. Tengo grandes amigos y amigas farmacéuticas y me sentí como muy bien. Pero además admiro muchísimo todo el trabajo que realizan en los diferentes escenarios, en los diferentes espacios laborales y les deseo de verdad mucho bienestar en medio de esta vorágine que estamos enfrentando, que puedan estar lo mejor posible y por favor busquen todos los recursos necesarios para tratar de estar lo mejor posible, ¿verdad? En la realidad que estamos enfrentando. Y pues cuenten conmigo para lo que necesiten también. Será un gusto poder apoyarles. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos webinars para el mes de septiembre. Buenas noches y de nuevo, Cari, muchas gracias por acompañarnos con este excelente tema. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.